Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras preparadas de antemano.
secreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos hablan una voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, glorificado y preparado. ¿Y sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos hablan una voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y
su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, privilegio verlos de nuevo, una semana más para escuchar al Dios vivo, para escuchar las directrices de Dios mismo en medio nuestro. Qué alegre verlos, ver que están bien, disfrutando su herencia. Así es que declaramos que estamos en esa gloria preciosa y maravillosa que nos lleva a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad de los dioses, donde Dios es el juez de todos. Un saludo a la preciosa amada que nos escucha y nos ve a través del video en las naciones y se reúne con nosotros para oír al Dios vivo. Así que un saludo para todos. Hoy hay cosas preciosas que el Dios vivo tiene para nosotros, un tema espectacular como todos, como siempre, pero que es importante el que está hoy. El que está hoy es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque es la gloria en la que vamos. Fíjese que el privilegio nuestro es tener el entendimiento de todas las cosas que sucedieron y están sucediendo. Ese es el privilegio nuestro, comprenderlo todo como las cosas son realmente. O sea, por eso es que, ¿qué es lo que hay que renovar? El entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no hay cosa más grande que tener el entendimiento correcto para el tiempo correcto y ver cómo sucedieron todas las cosas. Eso es precioso. Imagínese usted va a ver una película y no mire el final.
¿sí? O otras veces que termina tan sin gracia las películas, ¿verdad? El final que no usted se le quedó algo de... Quería comer más, hombre, y por eso viene la otra, porque no terminó. Pues aquí nosotros podemos ver la película de Dios, el misterio de Dios, clarito, que ya no es misterio, sino lo podemos ver. Así que Dios es precioso. Vamos a ir al clip. El clip es también hoy, estamos viendo cómo Jesucristo hombre anhelaba una cosa. ¿Qué era lo que anhelaba? La transformación. Cuando usted anhela algo, cuando usted desea algo, es porque ese algo es mejor que todo lo que tiene, ¿o no? Porque póngale usted que tiene una casona de 2 niveles. Estamos hablando figuras, ¿verdad? Porque eso no tiene ninguna importancia, lo material, pero póngale. Y entonces usted dice, es que yo quisiera una casita chiquita, no está tan grandota. ¿Verdad? Entonces como que no más, si usted tiene algo hermoso, pues va a querer algo más grande, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pues entonces cuando Jesucristo hombre decía, porque él decía claramente que en lo que estábamos era lo mejor. Sin embargo, el último tiempo, a partir de que él dice, hay un conteo regresivo. ¿De qué comenzó a hablar en ese conteo regresivo? De la transformación. Quiere decir que la transformación era una gloria superior a lo que él dio en todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, lo que él dio era bueno, pero la gloria que trae la transformación es mejor. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de la verdad. Así que vamos a oírlo, por favor, el clip. Así que nosotros estamos esperando la transformación. Ese debe ser nuestro vocabulario. Mire, todo lo que usted habla ahora se manifiesta en su tiempo. ¿Tú has notado eso? Que uno empieza a hablar. Nosotros hablamos de algo y lo seguimos hablando hasta que de momento, mira, esto fue lo que dijimos 1 año, 2 años atrás. Así que sigamos hablando de la transformación. Háblale a tu cuerpo. Pronto te vistes de inmortalidad. Háblale ahí. Recibo que mi cuerpo, que es el primero, se transforma. Pronto viene esa transformación. Entramos en los cuerpos gloriosos. La promesa que Dios tiene para nosotros. Vamos a recibirlo. Vamos a ser transformados. Es promesa de Dios en el nuevo pacto. Promesa. Y el que no se haya renovado, recuerda que no es que Dios dice este sí, este no. Es que depende si tú estás creciendo en el conocimiento. El conocimiento en tu espíritu es el que absorbe la muerte. Dios no se mete en eso y dice, bueno, eso está en tus manos. En tus manos tienes que crecer. Tienes que ver la palabra, confesarla, hacer la parte tuya. No, nosotros somos dioses. ¿Por qué? Porque entendemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. No porque queremos hacer nuestra voluntad. Estamos aquí. Está bueno eso. Está buena la comidita. Muy bien, vamos a pasar hoy entonces al tema. El tema lleva por título el verdadero hijo de Abraham. Hemos venido hablando ya varios días de esto porque es un tema sumamente importante. La gloria de nosotros es comprender cómo sucedieron las cosas. Entonces, cuando hablamos de el verdadero hijo de Abraham, inmediatamente viene a nuestra mente que si hay un verdadero, ¿qué pasa? Hay un falso.
¿Sí? Si usted inmediatamente está pensando el verdadero, ¿verdad? O la verdad, tiene que haber una mentira. Si hay un verdadero, hay un falso. Y así es. En cuanto a Dios se refiere, no nosotros no estamos juzgando quién es verdadero y quién es falso, aunque la palabra que predicamos es la que juzga. Pero en cuanto a Dios se refiere, el espiritual es el hijo verdadero y el carnal es el hijo falso. Así de sencillo. Ahora, ¿qué diferencia? Esto es importante. ¿Qué diferencia a los hijos verdaderos de los hijos falsos? El conocimiento que tiene. El conocimiento. Un hijo verdadero es el hijo espiritual. Entonces, ¿qué tiene que saber? Lo espiritual. Y un hijo falso es el carnal. ¿Y qué tiene que saber? Lo carnal. La diferencia entonces entre el hijo verdadero es que él conoce a Dios, conoce lo espiritual, es Dios, es hijo de Dios, porque el padre educa a sus hijos. ¿Y cómo los educa? Con lo que sabe él. Muy bien, entonces, por eso es que allá en Corintios 15 dice, ¿cuál el terrenal? ¿Qué dice? Tales también. Entonces podríamos agregarle, y con toda propiedad, ¿cuál? El que tiene el conocimiento terrenal. Así son tales todos los terrenales. ¿Qué conocimiento tienen? El terrenal. Y dice, y tal el celestial, tales también los celestiales. Entonces ahí está bien clarito, ¿verdad? Hay hombres terrenales y hay hombres celestiales o dioses. Bueno, Abraham mismo, en su naturaleza humana, él creyó que el hijo que le había ofrecido Dios, era producto de la relación con su esposa. Él así pensó. Entonces, primero, fíjese un poquito la historia. Primero tuvo a Ismael. ¿Por qué? Porque no creían que pudieran tener hijos ya con 100 años de edad. Entonces se metió con la que servía. ¿Para qué? Para que tener un hijo, porque Dios le había prometido un hijo. Muy bien. Después se dieron cuenta que no era ese hijo. Entonces tuvo otro hijo ya de la esposa. ¿Cómo se llamó? Isaac. Y entonces Dios le había dicho a Abraham que el hijo que él iba a tener, él lo iba a dar en sacrificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Agarró a Isaac, lo llevó, lo amarró, lo puso con fuego, con ramitas para prenderle fuego y le iba a meter el cuchillo. ¿Para qué? Para sacrificarlo, porque él creía que Isaac era el que iba a salvar la humanidad. Entonces lo iba a matar cuando le dijo, no, momento. Si él no es el hijo que va a salvar, tú vas a tener un hijo, pero yo te lo voy a dar. Entonces, ese hijo era espiritual. No fue producto de carne, era producto de ¿qué? De un mismo pensamiento. El mismo pensamiento que tenía Abraham, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ese mismo pensamiento iba a traer Jesucristo. Tenían el mismo pensamiento y ese era el hijo que se iba a dar en sacrificio. El resto de la historia ya lo conoce usted. Ahora, ¿pero qué pasó con Isaac? Isaac siguió. Ahí están los judíos. ¿Están en verdad los judíos? No, porque ¿a quién siguieron? ¿A Isaac? En cambio, los otros, aunque también andan, porque andan en la carne todavía, pero por la fe creyeron ¿en quién? En el Hijo espiritual, en Jesucristo. Los otros, los gentiles, ¿verdad? O cuando nosotros estuvimos en la gracia. ¿Está fácil eso entonces? ¿Sí? Va. Entonces, ¿cómo creía Abraham que era el hijo que tenía que sacrificar? El mismo hijo de él. ¿Por qué? Porque él era lo normal. Pero Dios le prometió otro hijo.
espiritual. Entonces hay hijos espirituales y hay hijos carnales, ¿verdad? Estamos ahí. Bueno, entonces, Abraham iba a ser el padre que le enseñó ¿a quién? Al hijo. ¿Y quién fue el hijo de Abraham? Cristo, ¿verdad? Y su simiente, la cual es Cristo. Entonces, Cristo era el hijo de Abraham, no de carne, sino espiritual. Abraham le enseña a su hijo, y su hijo ¿qué hace? Pues nos enseña a nosotros. Esa es la historia. Muy bien. Ahora, lo importante aquí es que un padre solo enseña a sus hijos. Imagínese usted que tiene sus hijos y usted quiere enseñarle a los del vecino. Bueno, espero que no sean suyos, ¿va? Pero imagínese que usted quiere enseñarle a los del vecino. Este está loco, ¿eh? Y le van a entender, no. O a sus amigos, no. Usted tiene que educar a quienes, a los suyos. Entonces, Dios a quienes educa, solo a sus hijos. Por eso es que no lo entienden. Cuando alguien quiere entender, pero dígame pues, y vamos a ver si entiendo, es que es muy difícil. Claro, pues si no es hijo no va a entender jamás. Le va a entender a su padre, el diablo, la carne. ¿Va? Pero a Dios que... Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, ¿para qué es el entendimiento que Dios nos ha dado? Para ver las cosas como realmente son. Diga, ¿para qué le ha dado Dios el entendimiento a usted? Para ver las cosas como realmente son. Entonces, usted las ve real y los demás ¿cómo la ven? Irreal. Ese se volvió loco. Esto no es así. Y entonces le comienzan a hablar ¿de qué? De la carne. Por eso es que nosotros aquí no podemos entrar en debates. Por ejemplo, nos invitan a un debate a la radio con gente ignorante. Y entonces nosotros vamos a comenzar a decirles algo espiritual, enseñar si podemos, pero pelear, debatir con alguien que no sabe. Bueno, pero ese no es el tema. Juan 8, Juan 8:12, Juan 8:12 al 20. Si nosotros vamos a debatir, va a pasar lo que pasó en esta historia. Juan 8, oiga pues, 12 al 20. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando el Evangelio está hablando de luz y oscuridad, está hablando de conocimiento y de ignorancia. Entonces dice Jesús, el que me sigue, el que me oyó, el que me está oyendo, no va a andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque conoce. Si yo le voy a enseñar. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir aquí. Tendrá la luz, mirará. Es como que usted va en un lugar oscuro, pero hay alguien que conoce ese lugar y lo lleva. ¿Y cómo va? Como que usted lo estuviera viendo. Entonces, está hablando de eso. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Del Hijo verdadero. ¿Quién es el Hijo verdadero? El que tiene la verdad, el espiritual. Muy bien, entonces dice, no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué Jesús conocía de dónde venía y a dónde iba? Porque había estado con Abraham. ¿Dónde? Espiritualmente, en un mismo entendimiento, en un mismo conocimiento. Entonces sabía lo que su padre le había dicho y él le creyó. Vamos pues, dice, vosotros juzgáis
Y aquí está el problema, y ese sí es un gran problema, pero no es nuestro, es de los demás. Aquí está el gran problema que tienen los demás. Vosotros juzgáis según qué. ¿Según qué? Y entonces si juzgan según la carne se van a poner de acuerdo con nosotros. Entonces el problema de los judíos es que ellos miraban en carne y en carne querían componer todo. Y entonces viene el otro que era espiritual, sabía de dónde venía, sabía dónde iba y les habla porque les tenía que hablar el evangelio. Pero ¿quién le iba a creer? Entonces dice, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el que me envió, el Padre. O sea, porque se acuerda usted que la ley decía que por el testimonio de dos. Entonces dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Muy bien. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Así es que ustedes están ciegos, guías ciegos que guían ¿a qué? A otros ciegos. Entonces dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? El Padre no era una figura, el Padre era un conocimiento. Entonces, si a mí me conocieran, si conocieran lo que yo tengo aquí en la mente, inmediatamente ustedes conocen al Padre. Ustedes que son, decía la vez anterior, ustedes dicen que yo soy, que ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes no conocen a Abraham, yo sí lo conozco. ¿Quién era el padre? Abraham. Claro, Dios en Abraham. Entonces, yo sí lo conozco, ustedes no lo conocen. Muy bien, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el tiempo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado, ¿qué? ¿Qué iba a hacer Abraham con Isaac? Lo iba a sacrificar, pero no era él, venía otro. ¿Y qué dice aquí? Que ninguno lo agarró porque no había llegado, ¿qué? Su hora, la hora del sacrificio del Hijo tenía que llegar para salvación a la humanidad. Está bien clarito aquí, ¿o no? ¿Sí? Era Cristo, el hijo de Abraham era Cristo. La simiente de Abraham era Cristo. Y había un tiempo para morir. ¿Sí? Estamos ahí. Bueno, entonces fíjese, Jesucristo tenía un Padre al cual se le dio la promesa. Y el Hijo venía para cumplir esa promesa. O sea, estaban en unidad del Espíritu. A Abraham se le dio la promesa y el Hijo vino para cumplir la promesa que se le dio a Abraham. O sea, perfecta unidad ahí, a través de un sacrificio. Entonces estar en Cristo es estar en Él, en el cumplimiento de la promesa. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 4 al 10. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que él que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjese, por eso es que se fueron todos patinando, ¿verdad? Porque aquí dice que hay un orden. ¿Cuál era el orden de Melquisedec? La promesa. Si Melquisedec lo que hizo fue darle la promesa a Abraham, eso fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la promesa era un orden que llevaba para cumplirse hasta Cristo, cuando la cumpliera.
Ese es el orden de Melquisedec. Entonces, en ese orden de cumplimiento de la promesa, el que vino fue Cristo, que ¿qué era? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque venía a cumplir la promesa que se le había dado. Era el que iba a tener relación con el pueblo, interceder por el pueblo, el sumo sacerdote, el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ve qué sencillo está todo esto aquí. Pero los otros, ¿qué pensaron? Él es Dios y él es Dios. Sí, era Dios, claro que Melquisedec era Dios. ¿Quién puede decir que no si no tenía genealogía, ni padre, ni madre? No tenía nada. Pero era un cuerpo usado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para dar un orden, para dar una promesa. ¿Qué es una promesa? Una orden. Porque, prometerle al pueblo. Muy bien, vamos pues. Entonces, sigamos leyendo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar ¿de qué? ¿Y para qué muerte venía él? ¿No venía a morir pues? Entonces, ¿cómo iba a ponerse a llorar y a orar para que no se muriera? Entonces, no está hablando aquí de la muerte física. Acuérdense que él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, su clamor era para mantenerse espiritualmente incorruptible, para ser el libertador de la iglesia. Pero el cuerpo iba a morir. ¿Usted qué cree que Dios le iba a decir? Sí, mi hijito lindo, vas a vivir porque yo te quiero mucho y no te voy a dejar morir. ¿Te cree? No, si para eso venía. Entonces, fue oído a causa de su temor reverente. Hay testimonio bíblico escrito de que Cristo no pecó. Entonces, eso es lo que dice ahí. Fue oído. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. O sea, como fue obediente en todo, llevó al cumplimiento la promesa que dio ¿quién? Melquisedec. En cambio, los otros levantaron a Melquisedec. ¿De dónde lo iban a levantar si ya saludes? Dios no puede estar en un lugar, menos hoy. Hoy Dios es todo en todos. Así es que si se levanta uno diciéndole, yo soy el Dios todopoderoso, ese es carnal. Aquí el único es Dios en todo y en todos. Muy bien. Está lindo esto. Hebreos 9, verso 23 al 28. Hebreos 9, verso 23 al 28. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. O sea, habían ejemplos de los sacrificios que iban a ser espirituales, pero habían ejemplos carnales de eso. Por ejemplo, que el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo cada año llevando sangre de un becerro, porque él no tenía poder para que fuera su sangre por cuanto él era pecador. ¿Ya? Entonces dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, de aquel que tienen todos por ahí los santuarios, ¿verdad? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, el sacrificio iba a ser uno por el pecado. No podía venir otro a hacer un sacrificio para quitar el pecado.
Era solo un sacrificio para quitar el pecado. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir aquí, que nadie más puede venir a quitar el pecado más que uno que fue el que lo quitó. Muy bien. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que se esperan. ¿Qué vemos aquí? Aquí podemos ver la manifestación de Cristo. Diga la manifestación de Cristo, pero en dos velos distintos. ¿Sí? La manifestación de Cristo en dos velos distintos. Ya. Los velos no eran los mismos. El espíritu era el mismo. Los velos no eran lo mismo. Entonces dice, quiere decir que, por ejemplo, Lázaro se levantó, se recuerda, se levantó de los muertos, pero volvió a morir. En cambio, Jesús de Nazaret murió, ya no iba a volver a morir, y resucitó. ¿Ya? Entonces, él como Jesús de Nazaret no iba a volver a morir otra vez. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces dice, el primer velo, Jesús de Nazaret, el Hijo, la simiente de Abraham, que efectuó el sacrificio según la promesa. Murió, quitó el pecado y resucitó y se fue a luz inaccesible. Y vino por segunda vez como Hijo, pero en espíritu. ¿Verdad? ¿Sí? No es que se puso el traje de Jesús de Nazaret otra vez y entonces se le metió, le abrió la boca, así como que fuera una ballena y se le metió a Jesucristo hombre ahí adentro. ¿Te entiende que eso no es, verdad? Entonces, ¿cómo vino por segunda vez Jesús? Vino en espíritu y vino y necesitaba otro cuerpo. ¿Por qué? Porque el primero había pasado. Entonces vino y necesitaba otro cuerpo para hablar, para que lo oyeran, para expresarse, para dar a conocer una doctrina. ¿Y qué fue el elegido? José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Entonces viene el que murió, Jesús de Nazaret, el que resucitó, Jesús de Nazaret, y volvió a vivir. ¿En dónde? En José Luis de Jesús. ¿Para qué? Para que hablara. Por eso Jesucristo hombre dijo, no me miren a mí. Mire, si es que hoy es tan fácil todo esto. Dice, no me miren a mí porque yo los voy a perder. Oigan lo que les digo, yo soy una bocina, dice. Yo soy una bocina por donde pasa un conocimiento. Pero si me miran a mí los voy a perder. Porque yo soy verdadero en cuanto al espíritu y falso en cuanto a la carne. Qué fácil hoy. Dígame si lo saben todavía. No lo saben. Si no hubieran hecho otras doctrinas. No es que aquella que ahora ella, el padre es José Luis y ella es Cristo. Merengue ustedes, qué merengue de negros. Y otros querer seguir viendo porque no entendieron la misión de Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, lo quieren ver vivo. Y él es un espíritu. Así como se metió en José Luis, Jesús de Nazaret, pero el espíritu. Así, un espíritu sí puede entrar en un cuerpo, pero un cuerpo en otro cuerpo. ¿Verdad? Bueno, entonces, este espíritu del Hijo se mete en un cuerpo llamado José Luis, que predicó la abundancia de la gracia. Los hijos le obedecimos al espíritu que estaba dentro de él, no a su carne. ¿Ya? Él tenía un espíritu que era la verdad y una carne que era la mentira. Muy bien, por eso es que él decía que no lo miráramos a él. Entonces fíjese, ¿qué es lo que hizo Jesucristo hombre?
Cuando él comenzó a ver el final de la película, cuando él dijo, se recuerda que él dijo, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dio un conteo regresivo. ¿Ah? Dio un conteo regresivo y dijo, pues si aquí ya no se puede más porque ya se dio todo. Ahora doy el conteo regresivo. Entonces, fíjese, ¿en qué se anunció en el conteo regresivo? Se anunció el término de la gracia y la manifestación de la transformación. Eso fue lo que se predicó en el conteo regresivo. Fíjese cómo él preparó todo. El límite de esos dos, el límite del conteo regresivo era su muerte. Su muerte era el límite. Mientras él siguiera vivo, el conteo seguía. ¿Sí? Si él moría, terminaba el conteo regresivo y venía la transformación. No había otra. La transformación. Entonces, el límite era su muerte física, que da paso a la muerte de nuestra carne y a la resurrección de nuestro espíritu. Eso es la transformación para los que esperábamos en él. ¿Qué quiere decir esto? Que para el que no murió, no puede resucitar. Él sigue vivo para la carne. Él sigue vivo en la carne, pero no en el espíritu. Muy bien, Hebreos 2:18. Vamos a terminar, 2 citas faltan. Eso sí que esta es larguita, pero es importante. La voy a leer rapidito porque solo vamos a extraer el conocimiento. Dice 2 del 1 al 18. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslizarse? Que no entendió lo que oyó, que vio la cáscara y dijo aquel apacho. ¿Verdad? Entonces dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso usted ya sabe que fue en la gracia. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Oiga, ¿qué dice ahí? ¿Y ahorita dónde está usted? ¿En el mundo que estaba o en el mundo venidero? ¿Qué quiere decir que los ángeles qué? Allá tenían el gobierno los ángeles. Aquí no. Entonces dice, pero no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Los ángeles eran previos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, eso es alguien que está diciendo, no es Dios. Oiga, pero alguien testificó en cierto lugar. Es un hombre que está diciendo lo que él creía. ¿Por qué? Porque los ángeles tenían el gobierno. Pero aquí dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste. ¿Bajo qué? Y cuando todo esté sujeto debajo de los pies y el último enemigo en ser destruido es la muerte, entonces Cristo entregará el reino ¿a quién? Al Dios y Padre. ¿A quién ve ahí? A Jesucristo, hombre. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
Ahora oiga, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y cómo iban a ver si apenas estamos viendo nosotros? En ese tiempo, ¿qué iba a ver Pablo? No miraba nada, él estaba escribiendo lo que le dijo Dios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dígame una cosa, ahí cuando estaba Jesucristo hablando de la transformación, se mira a él triste, se mira porque va a morir, no estaba contento, no. ¿Por qué gustar? ¿Qué es gustar una cosa? Oiga lo que dice, para que por la gracia de Dios, como regalo, gustase, que estuviera contento de que iba a morir. Oiga, ¿esa es una locura o no? O sea, ¿quién está contento porque va a morir? Nadie, pero él sabía que muriendo iba a resucitar y le iba a dar vida a todos los que estaban pendientes de la vida que él ya tenía. Entonces, ¿cómo estaba él con la muerte? Risa y risa. Entonces dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo, el primero, y los hijos que Dios y los que no son hijos. De los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto que se tenía que perder, el que no es hijo. El lobo, aunque lo disfracen de seda, dice, de ovejita, un lobo ahí, póngale colochitos y todo, y dele un besito a ver qué le pasa. Le deja sin boca. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. ¿Por medio de qué? Cuando muere Jesucristo, hombre, ¿qué pasó? Él destruyó totalmente al que tenía el imperio de la muerte, que era el último enemigo en ser destruido. Esto es el diablo. Entonces, el diablo es igual a muerte. Muerte es igual a carne. Carne es igual a desconocimiento, a ignorancia. Entonces, ¿qué fue lo que terminó? El género carne. Carne. Cuando Cristo muere, Jesucristo hombre muere, el género carne termina y da paso a los dioses. Entonces dice aquí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y este verso 16 es sumamente importante. Oiga, porque ciertamente no socorrió a ¿quiénes? Y si no los socorrió, ¿dónde están? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Socorrió a los ángeles? ¿Les dio algún tipo de salvación? No, eran ángeles enviados para ser ministros de los que serán herederos de la salvación. ¿Pero qué dice aquí? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino ¿a quiénes? ¿De qué estamos hablando? Por eso es que a Abraham le dicen el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le enseñó al hijo. ¿Y quién es el hijo? Jesucristo, que es la simiente. Y esa simiente nos enseñó a nosotros a través de Jesucristo hombre para hacernos hijos iguales que él. Esa es la historia de esto. Esa es toda la historia. Entonces, diga, yo soy descendiente de Cristo. Y Cristo descendiente de Abraham. Perfecta unidad, ¿o no? ¿Usted cree, dígame una cosa, ¿usted cree lo mismo que Cristo? Pues tiene que creer lo mismo que Abraham.
¿Qué se le dio a Abraham? Una promesa de que nos iba a dar, ¿qué? Vida eterna. ¿Y la vida eterna qué es? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, al que has enviado. Si usted ya conoce a los dos, al Padre y al Hijo, ¿usted qué tiene? Vida eterna. Ahora, si no le gusta, eso sí, hay que ir a buscar otro Padre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. O sea, no había diferencia. Iba a tener 2 ojos, una nariz, una boca, orejas. Iba a ser iguales a sus hermanos, ¿sí o no? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiera, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, vamos a terminar ya con segunda carta a los Corintios 4:13 y con esta terminamos. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea que nosotros teníamos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Dígame usted una cosa, si usted anda conforme a lo que está escrito, ¿es verdadero o no es verdadero? ¿Sí? Creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, eso era en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Usted creyó y habló. Y la transformación llegó. Si llegó, la fe ya no tiene sentido, porque fe es la certeza de lo que se espera. Y si llegó, ¿qué espera? ¿Ya llegó? Entonces te terminó la fe. La fe esa se terminó. Y hablar también. ¿Para qué hablar? Esto llegó y recibimos el cumplimiento de la promesa. Desaparece la fe, desaparece la doctrina de la gracia para vivir en la doctrina de la transformación que nos lleva a disfrutar la herencia. Así es de que usted, como Jesucristo, hijo de Abraham, conociendo al Padre y al Hijo, que ese era el misterio. Cuando lo conoció, usted es libre, porque sabe lo que el Padre tiene para usted. Usted fue vestido de inmortalidad, fue vestido de incorrupción. Usted es un Dios. Hasta la próxima, dioses.